Entonces, basado en esto, ¿crees que es posible no solo desacelerar el envejecimiento, pero también revertir, como rejuvenecer? Otra pregunta de las que yo hace unos años, cuando empecé, hace ya 25 años, hubiera contestado que no es posible revertir, pero con los últimos avances y todo lo que se está haciendo con la medicina regenerativa, las células madre, etcétera, yo creo que sí que se puede revertir en parte, ¿no? Que conseguimos revertir algunas cosas. Es lo que hemos visto nosotros en los animales. Ya os digo que yo al principio era de las que decía que de eso nada. Hola a todos, yo soy Nicolás, ella es Nina, y hoy estamos con la investigadora Consuelo Borrás de la Universidad de Valencia. Hola Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, Consuelo, nosotros vimos el artículo científico que tu grupo publicó en marzo sobre el uso de las vesículas extracelulares pequeñas y en ratones y mostró una reducción, por ejemplo, entre otras cosas, de la fibrosis en el corazón de los ratones. Y nosotros sabemos cómo ese problema en humanos es tan serio, tanta gente que sufrió infarto, se queda con una capacidad reducida cardiovascular y le encantaría poder reducir la fibrosis. Entonces te iba a preguntar, ¿cómo ves la posibilidad de eso ser llevado a humanos lo antes posible? Bueno, la verdad es que es la pregunta del millón, ¿no? Al final, para eso lo estamos haciendo en animales realmente, ¿no? Para intentar trasladarlo a humanos. Mi opinión es que quizá va a ser difícil en realidad llevar lo que son las vesículas extracelulares directamente a la práctica clínica en humanos. Yo creo que parte de los estudios que estamos haciendo nosotros van encaminados a ver realmente qué es lo que tienen estas vesículas en su interior, que produce los efectos beneficiosos en cada una de las funciones que hemos visto que puede promover beneficios para poder diseñar medicamentos que se puedan administrar mejor. Porque es verdad que las vesículas extracelulares sería lo ideal, pero las sacamos de células madre, de tejido adiposo. Es bastante complejo el proceso como para tener una aplicación clínica directa. Esa es un poco mi opinión en este sentido, ¿no? Que queda mucha estandarización en cuanto a la utilización de vesículas extracelulares directamente de células, que probablemente a lo mejor una de las soluciones, y bueno, esa es un poco la que pensamos nosotros que es la mejor solución de momento, por lo menos, es buscar qué es lo que hay dentro de estas vesículas y cuáles son las proteínas que están en la membrana de estas vesículas que son importantes para llegar a esas zonas específicas del tejido que sea, que produce los efectos beneficiosos, que no va a ser solo un componente, serán varios. Y sobre este artículo del uso de las vesículas, y que una de las observaciones fue que la fibrosis estaba menor en los ratones tratados. Pero yo ya oí de otros investigadores que tal vez no sea posible revertir la fibrosis, solo prevenir. ¿Qué crees que aconteció? ¿Crees que las vesículas previnieron la formación de fibrosis o crees que ellos son capaces de revertir? También es una buena pregunta. Claro, en los experimentos que hicimos nosotros, al final el tratamiento no es muy largo, entonces que se desarrolle tanta fibrosis en tan poco tiempo y que entonces las vesículas lo que están haciendo es prevenirlo, yo creo que es difícil pensar que está previniendo. Probablemente esté tratando de alguna forma, no sabemos el mecanismo exacto, pero probablemente esté habiendo una regeneración del tejido que en parte está disminuyendo la proporción de fibrosis que hay. Ya no la fibrosis en sí misma, yo creo que es difícil de eliminar como tal, pero probablemente si lo miramos en términos de proporción de tejido, pues vuelve a haber más tejido funcionante y eso hace que disminuya la proporción de fibrosis. Mm. También es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso sí que ha sido un experimento de tratamiento, como si dijéramos, ¿no?
pero probablemente estas vesículas vayan a ser más efectivas siempre, como cualquier otra cosa, en la prevención que en el tratamiento. O sea, si lo damos como un tratamiento preventivo, probablemente será más efectivo. Pero en nuestro caso, con el periodo de tratamiento que hemos dado, tampoco aumentó, no pienso que haya aumentado la fibrosis en un mes de tratamiento en los controles que no fueran tratados, con lo cual yo creo que es más una cosa de proporciones. Una pregunta. Un artículo que fue publicado en 2023 en la revista Science mostró que con la utilización de vesículas del plasma, en este caso plasma de chancho, eh, fue posible una reversión de la epigenética del 67%. Y el investigador principal, que es Harold Katcher, él dice que la ventaja de usar las vesículas del plasma es que conseguís tener los factores regeneradores para todas las necesidades del cuerpo, porque estaría en la corriente sanguínea. Vos usaste las vesículas de una célula madre específica. ¿Qué te parece esa posibilidad de usar vesículas del plasma? Pues yo tengo que decir que me alegré muchísimo de ver ese artículo realmente, porque claro, al final las vesículas del plasma son mucho más accesibles. Ya solo por la accesibilidad me parecen que puede tener una mayor aplicación clínica incluso que las de las células madre que utilizamos nosotros. Fue una alegría en parte por eso y por otro lado porque un poco confirmaba nuestros resultados con las vesículas extracelulares de las células madre de tejido adiposo. Es verdad que nosotros elegimos precisamente vesículas de células madre de tejido adiposo porque justo el tejido adiposo también es uno de los tejidos que más vesículas libera de forma sistémica, con lo cual hay bueno, podría haber gran similitud no exacta, por supuesto, pero sí, mucha parte de esas vesículas que están en el plasma provienen del tejido adiposo, que es uno de los que más comunica con el resto de órganos. Entonces, sí, la verdad que yo creo que es algo, desde luego, muy positivo y que además confirma un poco el papel que tienen las vesículas extracelulares y que algo tienen que tener en común, tanto las del plasma como las del tejido adiposo en las células madre, o sea, de células madre de tejido adiposo que es beneficioso, porque lo hemos visto en varios estudios. Y en sus estudios con las vesículas extracelulares, ¿viste que el tiempo de vida sano de los animales aumentó y la edad epigenética disminuyó? Pero un estudio que muchas personas preguntan es si la longevidad aumenta. Entonces, ¿vos pretendés hacer un estudio así de seguir tratando los animales para verificar cuándo se morirán en su muerte natural? Sí, de hecho, bueno, pues casi que va a ser la primera vez que lo diga, ya lo tenemos hecho en realidad. Hicimos un estudio en el que cada mes íbamos reponiendo con vesículas, porque en el primero solo reponíamos un mes y lo dejábamos, y hemos hecho curvas de longevidad reponiendo todos los meses, empezando desde 20-22 meses de los animales y dejándolos a ver cuánto vivían. Y los resultados que hemos tenido son curiosos. A mí personalmente no me sorprenden tanto porque he estudiado a veces diferencias entre sexos, pero hemos visto que sobre todo en las hembras sí que aumenta la longevidad. No tanto en los machos no vemos tanta diferencia, sí lo vemos en las hembras. Y es verdad que había algún artículo ya publicado en Cell Metabolism en donde habían hecho una curva de longevidad con vesículas también, y también les aumentaba la longevidad. Entonces, bueno, en nuestro estudio sí que aumenta, pero como os digo, sobre todo en las hembras, y además el aumento es bastante significativo. Consuelo, te quería hacer una pregunta así un poco más general, o sea, con relación al envejecimiento como fenómeno. O sea, para vos, ¿qué es el envejecimiento? O sea, ¿y por qué envejecemos? Es una pregunta teórica. Vale, es una pregunta muy complicada, ¿no? Que realmente es difícil de contestar. Realmente
El envejecimiento, a mí me gusta siempre definir el envejecimiento desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Y cuando me lo preguntan así, siempre me gusta decir que que supone una disminución de la capacidad que tenemos para adaptarnos a los distintos estreses a los que nos vemos sometidos de forma habitual. Me gusta esta definición porque una cosa que sabemos es que con el envejecimiento se alteran nuestras funciones, pero se alteran sobre todo cuando nos exponemos a un estrés, porque si no estamos expuestos a un estrés, normalmente no vamos a notar esa alteración de la función. Os lo voy a expresar con un ejemplo que a mí me gusta mucho y es cuando vamos andando por la calle y nos tropezamos con una piedra, esa piedra es un estrés. Si somos jóvenes, nuestros reflejos posturales están bastante bien, funcionan de forma correcta, nuestra coordinación, etcétera, y vamos a ser capaces de corregir nuestra postura y no caernos. Sin embargo, si somos más mayores, ante esa misma piedra, ese mismo estrés y andando de la misma forma, una persona mayor que tiene menos reflejos posturales porque ha ido disminuyendo esa función, si no tuviera la piedra, caminaría y no tendría ningún problema, pero ante la piedra es más posible que se caiga, ¿no? Entonces, esa definición de envejecimiento a mí me gusta porque lo que nos dice un poco es que en condiciones basales no tenemos por qué notar del todo o mucho las consecuencias del envejecimiento, pero sí perdemos la capacidad de adaptarnos con la edad y por tanto resistimos peor los estreses, que también puede ser una enfermedad, una infección, cualquier otro estrés. Pero ¿vos crees que esa reducción de la capacidad de adaptación o capacidad de reparación es algo Mm. programado genéticamente o es algo que simplemente es una acumulación de daños a nivel celular y molecular? Porque hay teorías que dicen que a pesar de ser programado genéticamente, es implementado epigenéticamente. De forma que revertirlos sería más fácil que cambiar los genes, sino cambiar la epigenética. Entonces, ¿qué te parece en esa nuanza? Pues yo creo que es una buenísima pregunta. Yo creo que efectivamente ambos componentes están presentes. La genética, yo creo que en parte sí que predispone un poco, ¿no? Al hecho de ir perdiendo esa capacidad de adaptación, pero que la epigenética, o más bien, pues eso, los años, el uso, el daño que se va generando a lo largo de los años, es lo que realmente más altera esa capacidad de adaptación. Es como podríamos decir, a mí me gusta poner un ejemplo que es el ejemplo de una batería, como una batería del móvil. Cuando compramos el móvil y tenemos la batería nueva, cada vez que la recargamos se recarga al 100% y funciona fenomenal. Sin embargo, con el tiempo, esta batería se va alterando, de modo que no podemos cargarla al 100%. Así que cada vez se va vaciando un poquito, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que nos pasa con la edad, pero al final fundamentalmente es por el uso, yo creo, ¿no? Por tanto, los cambios epigenéticos yo creo que son fundamentales. Y eso también es algo positivo en el sentido que, como decías, pues es algo que realmente nos da la oportunidad de intervenir. Si todo fuera genético sería muy más difícil intervenir. Sin embargo, está tan influido por el ambiente que aunque obviamente no podemos parar el envejecimiento ni vamos a no envejecer, sí que podemos modular la velocidad de envejecimiento y eso es una buena noticia. Entonces, basado en esto, ¿crees que es posible no solo desacelerar el envejecimiento, pero también revertir, como rejuvenecer? Otra pregunta de las que yo hace unos años, cuando empecé, hace ya 25 años, hubiera contestado que no es posible revertir, pero con los últimos avances y todo lo que se está haciendo con la medicina regenerativa, las células madre, etcétera, yo creo que sí que se puede revertir en parte, ¿no? Que conseguimos revertir algunas cosas. Es lo que hemos visto nosotros en los animales. Ya os digo que yo al principio era de las que decía que de eso nada. Ahora creo que tenemos una buena oportunidad con la medicina regenerativa, el uso de células madre bien utilizadas o sus derivados. Yo soy más fan de los derivados, pero sí que creo que podemos hacer cosas para estimular la regeneración de nuestros propios tejidos y creo que esa es la base un poco, ¿no? De intentar revertir algunas alteraciones.
También os digo que para mí imposible vivir eternamente, ni que vayamos a vivir eternamente jóvenes, por lo menos de momento con las cosas que conocemos. Yo creo que eso sí que no es posible, porque realmente a cada cambio que nos ocurre normalmente con la edad, nuestro organismo, en realidad, menos mal, desarrolla una adaptación. Eso supone que si yo ahora revierto el cambio, mi cuerpo se ha adaptado a lo que había cambiado. Y volver a cambiar es volver a adaptarse. Mm. Y cada vez perdemos capacidad de adaptación con la edad. Entonces, por ese motivo, para mí creo que es imposible vivir eternamente o ser eternamente joven. Y está basado en esas adaptaciones que hacemos a cada cambio. Si revertimos del cambio, tenemos que volver a adaptarnos a la reversión. Y si perdemos capacidad de adaptación, lo haremos peor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio ahí. ¿Sabes? Yo vengo notando una cierta semejanza entre algunos comentarios que haces y la investigación del doctor Katcher. En el siguiente sentido, acabaste de decir, por ejemplo, de la batería que se carga y después no conseguís cargarla hasta lo máximo. Y recientemente, hace 10 días, tu grupo publicó un artículo sobre el papel de las vesículas en las relaciones, las reacciones de óxido-reducción en la célula. Y el doctor Katcher escribió un libro llamado La ilusión del conocimiento, que tiene una versión en español, y él dice justamente lo mismo. Dice que cada día vos te despertás un poquito más viejo porque a pesar de que dormiste, vos te recargás la batería y la batería él llama las relaciones de óxido-reducción dentro de la célula. Y él dice que, bueno, y de ahí cada día recargas un poquito menos la batería. Y otra cosa es que tu investigación, yo me acuerdo que la descubrí una vez que estaba en Google y digité en español términos de, creo que vesículas extracelulares pequeñas, algo así, y prácticamente lo único que había en todo Internet era lo tuyo. Y era una publicación en un congreso de 2019, que fue anterior a la publicación de Catcher. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto no se podría hacer algún tipo de mezcla. O sea, lo que Catcher hizo diferente de vos y tu grupo es el uso de plasma, como dije, en vez de las vesículas de las células madre, el uso de una cantidad mayor, o sea, una intensidad de inyección muy fuerte y el uso chancho para rata, o sea, interespecies. Entonces te quería preguntar, ¿vos crees que una dosis mayor en las ratas podría llevar a un rejuvenecimiento más intenso? Pues no estoy segura. La verdad es que nosotros probamos solo una dosis inyectada 2 veces, separada por una semana, en base a los resultados que teníamos en células, ¿no? Em, yo no estoy segura a veces si inyectar mucho más va a tener mucho más efecto. A veces yo creo que el efecto se satura y cuando estamos hablando de efectos moleculares, yo creo que no necesitamos tanta cantidad. Entonces, no te puedo contestar exactamente porque, claro, no lo hemos probado con mucha más dosis. Yo creo que depende al final de la potencia que tengan estas vesículas. Si provienen directamente de células madre, yo creo que su potencial regenerativo es mayor que si no provienen directamente de células madre. Entonces, quizás si necesitas más cantidad para inyectar, si son vesículas de plasma, por ejemplo. Entonces, pero vamos, yo esto estoy totalmente haciendo una hipótesis porque, por supuesto, habría que probarlo científicamente, ¿no? Y hablaste que vos preferís los derivados de las células madre en comparación con las células madre. ¿Por qué? ¿Por qué estos derivados Sí. serían mejores?
Bueno, esto viene un poco también un poco de mis cosas personales, como si dijéramos, ¿no? Porque yo soy poco atrevida a la hora de llevar un estudio a los humanos, ¿no? Inyectar células madre como tal, pues tiene ciertos riesgos, que es lo que en realidad a mí me hizo pensar que si además la comunicación intercelular es una de las cosas que más se altera con la edad, pues que igual la comunicación intercelular mediada por estas vesículas sería más interesante. Pero aparte de eso, de forma más objetiva, es verdad que las vesículas extracelulares derivadas de células madre tienen ventajas frente a las células madre en el sentido de que tú puedes controlar la dosis que inyectas. Con las células madre al final se eliminan muchísimas y muy poquitas llegan a la zona de la lesión. Puedes controlar la inmunogenicidad porque las vesículas extracelulares en su membrana tienen poco o nada complejo de histocompatibilidad, con lo cual no producen rechazo y por eso se pueden juntar especies como el artículo que hemos comentado. Además, como contienen material genético, pero no como para producir tumores o lo que pueda ser en el huésped, pues esa es una ventaja fundamental, obviamente. Yo creo que son más seguras y que lo que se ha demostrado es que realmente son igual o más efectivas, no, no sé si igual o más, pero que son efectivas. Entonces, pues bueno, si son más seguras, no producen rechazo y puedes controlar la dosis, para mí tiene más sentido utilizar estos derivados. Y nosotros hemos leído muchos artículos de China, de investigadores de China con vesículas extracelulares, y ellos siempre intentan encontrar el micro ARN que es responsable del efecto. Y entonces vos también hablaste de saber, de descubrir Mm. qué es que hay dentro de las vesículas. ¿Y vos crees que es algo así, un micro ARN, algo así que da este efecto? Sí, a ver, la realidad es que, como os decía antes, yo creo que lo mejor es la vesícula entera, ¿no? Eso yo creo que por descontado. Pero si queremos ser prácticos, es bueno buscar, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro que puede ser beneficioso? Entonces, yo sí que creo que dentro de las vesículas podemos encontrar cuáles son al menos los factores que más contribuyen a ese beneficio. Y no creo que sea solo uno, no creo que sea un microRNA, probablemente sean varios microRNAs, varias proteínas, varios lípidos. Y bueno, la idea que nosotros estamos desarrollando es analizar todo eso. De hecho, hemos hecho ya el análisis de los microRNAs, que sí que ya publicamos en el artículo, en el primero que publicamos, pero hemos hecho también ahora proteínas, metabolitos y lípidos. Y lo que estamos haciendo es intentar seleccionar aquellos que, claro, la selección es muy difícil y arriesgada, ¿no? Porque al final no sabes muy bien en qué basarte. Lo que estamos haciendo nosotros es basarnos en aquellos elementos, aquellas moléculas que se han relacionado ya con algún efecto que podría tener algún efecto beneficioso relacionado con el envejecimiento. Y la idea es probarlo primero in vitro, ver qué es lo que pasa sobre un modelo de senescencia en células y si eso funciona, pues ir haciendo mezclas. Es un trabajo que nos va a llevar muchísimos años, ¿no? Pero la idea es un poco hacer eso. Y luego la mezcla ideal, pues intentar probarla en ratoncitos y llevarla lo más lejos posible, que eso sería, vamos, ya el fin, ¿no? De la investigación. Un comentario. Vos dijiste que tenés, o sea, preocupaciones con la inyección en humanos. Es que uno puede hacer la inyección en humanos ya con vistas a su uso clínico, sea por el aparato de salud estatal o clínicas privadas. Pero también es posible hacer una investigación más científica, o sea, sin ese, ese objetivo tan inmediato. Y me parece que hay diferencias regulatorias, por lo menos en Brasil, donde nosotros vivimos, hay diferencias regulatorias. Si uno quiere que el estudio valga para ponerlo en el mercado,
es una cosa. Y si uno quiere hacer apenas un artículo científico, es otra. Entonces, a veces nos preguntamos si no sería más, el costo-beneficio no sería mejor hacer un estudio científico, de pronto en humanos, por ejemplo, reduciendo la fibrosis en el corazón. Mi tío, por ejemplo, tiene 7 puentes de safena, está re preocupado, y conozco un montón El tío de Nina también tiene 40.000 puentes de safena. O sea, si se pudiera... Dos. Dos, bueno. 3 partos. Pero si se pudiera revertir un poquito la fibrosis en el corazón, aunque sea en un estudio científico, ¿no crees que eso generaría un impacto que liberaría muchos recursos y pondría muchos investigadores para esta dirección? Pues es que yo no sé si me habéis leído la mente, si conocéis algo interno de mi investigación o algo, porque todo lo que me estáis preguntando está ya planificado, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, sí que ahora hemos pedido un proyecto para hacer un ensayo clínico con las vesículas. Precisamente con ese objetivo, por eso digo que la verdad que, caray, vais muy, muy bien encaminados y preparados. Se nota que habéis preparado muy bien la entrevista. Justo queremos hacer un ensayo clínico que ya estamos poniendo en marcha, que lo que queremos hacer es aplicar estas vesículas, pero las vamos a aplicar en úlceras por presión, en pacientes mayores que tengan úlceras por presión y la idea es inyectar las vesículas para ver si podemos regenerar estas lesiones, porque ahora mismo no hay una cura para las úlceras por presión y los pacientes mayores, claro, siempre normalmente nos encaminamos a las personas mayores, pues tienen muchos problemas por esto. Entonces sí que, vamos, estamos en ello. Sí, es que nosotros leemos muchos artículos sobre este asunto y hay, por ejemplo, hay un investigador en Suecia que usa vesículas extracelulares de líquido amniótico para tratar la Artrosis. artrosis, por ejemplo. Entonces, hay muchos estudios clínicos ya, pero Sí. esto del corazón no hay Ya, todavía. y de hecho, casi todos o la mayoría de estudios, incluso también con terapias de células madres, están en el campo de la traumatología. Yo creo que han sido pioneros, ¿no? Em, yo vuelvo un poco a mis miedos, ¿no? Entonces, al final las úlceras por presión también es algo superficial y es más fácil poner las vesículas que ahí, ¿no? Pe- Que es una zona restringida que inyectarlas de forma sistémica. Entonces, por esas precauciones que os he dicho que yo soy muy así, pues siempre empiezo por un poco lo más, para mí, lo más seguro. Y si esto funciona, pues lanzaremos más cosas, claro que sí. Pero la úlcera por presión es una idea espectacular también, porque es una cosa terrible y yo siempre me preguntaba y yo veo artículos científicos saliendo todo el tiempo sobre eso, entonces me parece que es lo que te decía, bueno, la fibrosis en el corazón tal vez salvaría más vidas, pero la úlcera Sí. por presión es una cosa tan terrible y necesaria que si las vesículas consiguen resolver eso, ya está. O sea... Tengo muchísimas esperanzas, la verdad, porque es que además yo he visto sufrir a la gente alrededor, ¿no? Con estas úlceras y es que no hay nada y hay un montón de estudios y, bueno, hay cosas para prevenir, hay aceites, hay algunas cosas que se han... Pero yo creo que de verdad las vesículas extracelulares pueden hacer algo, estoy convencida y por eso la idea de intentar demostrarlo con un ensayo clínico que obviamente... Ya os digo que será pequeñito, bueno, haremos lo que podamos, pero, pero sí creo que sí, porque puede ayudar a mucha gente a mejorar la calidad de vida. Es que al final yo siempre tengo la idea, ¿no? Esta de añadir años a la vida, pero sobre todo vida a los años. Y si podemos mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pues quizá no es una hazaña tan grande como rejuvenecerles, pero creo que es muy importante. Bueno, Consuelo, creo que ya el tiempo ya está se acabando, ¿no? Entonces, queremos Agradecerte. agradecerte por el tiempo, por
responder nuestras preguntas, ¿no? Y Sí. seguramente seguiremos en contacto porque esto nosotros estamos muy esperanzosos también con tu investigación. Fue una emoción encontrarla porque no hay tantas, o sea, no hay tantas. Entonces, bueno, seguimos en contacto y hasta una próxima vez, quién sabe. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que se nota que lo habéis preparado fenomenal y eso da gusto. Ya os digo, os adelantabais un poco a lo que ya estamos haciendo. Así que enhorabuena de verdad, porque creo que estáis haciendo un trabajo y una labor de divulgación al final que es muy importante y que lo habéis hecho genial. O sea que gracias.